Recordemos que la palabra dice que dice 7 días habitarán en cabañas, dice, y el séptimo día, dice, y el octavo día, dice, será de igual solemnidad o de igual día memorial. ¿Sabes? Terminamos precisamente los tiempos de Sukkot, de tabernáculos. ¿Sabes? Una de las cosas que tú y yo podemos entender antes de salir o de partir, el Padre ponía en mi corazón meternos ahí cada uno en su familia. Si no tienes, así como estábamos puestos, meternos en la azúcar y hacer esta oración antes de partir, antes de salir. Voy a dar tiempo para poderlo hacer. Pero qué importante, ¿sabes? Llama mucho la atención que el mandato, el octavo día ya no es una ordenanza, el de habitar en Sukkot, en tabernáculos. Dice 7 días habitarás en Sukkot y en tabernáculos, y es precisamente los 7 días que tú y habitamos. Pero aunque el mandato ya no es habitar el octavo día en Sukkot o en tabernáculos, no significa que no puedas tomar, no quiero decir la ventaja, pero tomar la oportunidad de poder habitar dentro del azúcar, de poder comer dentro del azúcar, aunque son 7 días, dice la palabra. Mas sin embargo, pues aunque quisiéramos decir, bueno, ya el octavo día, pues ya quitamos las cabañas o quitamos el azúcar, no podríamos de igual manera hacerlo, porque dice la palabra, dice que no haríamos ningún tipo de trabajo, dice la palabra, ningún tipo de trabajo que servir. O sea, entraríamos en el día séptimo, mañana estaríamos terminando el día 7, pero el mismo día que terminamos el día 7 no podríamos decir, bueno, voy a quitar el azúcar, porque dice la palabra, dice, y el octavo día dice, tendrás santa convocación, dice, y no harás ningún tipo de trabajo servil. Vemos que entonces abarca desde el domingo de la puesta del sol, el día lunes, que es considerado como un día de reposo, como un día de Shabbat. Pero aunque ya no podríamos estar o no podríamos habitar, porque es un día de reposo, no podríamos quitarlas. Yo no sé cuál es el propósito tal vez del Padre de mostrarnos o de enseñarnos. Porque muchas veces cuando tú y yo habitamos y estamos dentro de Sukkot, dentro de tabernáculos, el mandato, la ordenanza es de habitar ¿dónde? Dentro del azúcar, dentro de la cabaña. Dice, más el octavo día, dice, no significa que tal vez no pudieras entrar, pero es más una alusión de que ya no la miraríamos tanto por adentro, lo que es la azúcar, la cabaña, sino es tomar en detalles lo que se ve por dónde, hacia afuera. Yo miraba esto, si el Padre nos da la oportunidad, y es algo que tú y yo podemos mirar, es habitar, y es el habitar en Sukkot, en tabernáculos, es el hacer memoria que somos peregrinos, que somos extranjeros, y voy a dar simplemente un repaso, y cómo habitamos dentro de ese Sukkot, dentro de ese tabernáculo, y hacemos morada también con él. Pero si esa azúcar y ese tabernáculo también se representan nuestros cuerpos terrenales que están simplemente de paso, miramos y tomamos todo el tiempo tal vez el cuidado de cómo está nuestra azúcar por dentro, y hacemos tal vez de arreglar nuestras vidas, de arreglar nuestra situación los unos con los otros, y ponernos a cuenta si es un tiempo de alegría, de regocijo. Pero ya después es como si el Padre nos sacara fuera de esa azúcar, y aunque no podríamos quitarla, tal vez el Padre desea que hagamos ¿cómo se podría decir? Que miremos hacia afuera, cómo realmente estamos, realmente nosotros caminando delante de Yahweh. Porque si bien dice la palabra, dice, amados, dice, no quiero que ignoren esto, dice que un día para Yahweh es como un día es como 1000 años. Y eso, sabes, la palabra amado se utiliza como un término de una expresión para lo que es la asamblea o el pueblo de Israel, o lo que es la novia de Israel. ¿Cuántos entendemos que nosotros somos la novia de Israel? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nosotros somos la novia, de Yahweh, ¿verdad? Que es conocida como Israel. Todo Israel viene a ser la iglesia, la asamblea, o viene a ser la novia. Y es un llamado para nosotros de mirar verdaderamente cómo están nuestras vidas, cómo están nuestros corazones delante de Él. Dice la palabra, dice acerca de la parábola de las 10 vírgenes, y haciendo una alusión de lo que significan las bodas del Cordero, precisamente la celebración de Sukkot, de tabernáculos, el habitar y el estar en cabañas por Sukkot, por tabernáculos. Y vemos que es una alusión de lo que es las novias en el reino futuro, el que significan lo que es las bodas del Cordero, y donde esa novia, voltea con la persona que está a tu lado y dile, esa novia somos nosotros, y es tuyo, cual esperamos a quien es nuestro amado y a nuestro Redentor. La palabra hace una alusión a lo que son las 10 vírgenes que esperaban al novio. Y si podemos un poco de atención a ello, esas 10 vírgenes también hacen mucha referencia a lo que es la vida de cada uno de nosotros, porque a quien estaban esperando
para contraer nupcias o contraer matrimonio. ¿Con quién era? Con el novio. Dice la palabra en Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice, por tanto iré y prepararé lugar para quién, para ustedes, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Sabes que dentro de lo que es la ceremonia hebrea, cuando el novio se compromete con la esposa o con la novia, se compromete, y a eso se le conoce como la firma de la que tú vas. Es una firma antes, o esa que tú ves, una firma antes de lo que es el día de la boda. Se tiene una reunión con los padres, con los novios, etcétera, etcétera, con los testigos. En ese momento se firma la que tú vas. Ya después está la ceremonia donde se lee el contrato de la que tú vas, donde dice el novio ha firmado y ha aceptado las obligaciones, etcétera, etcétera, donde se firmó y el novio se comprometió y la novia dijo así a quién, al novio. ¿Sabes? Teniendo eso en mente, el Padre hizo un compromiso con cada uno de nosotros. Dice la palabra, dice que cuando Él vino sobre el pueblo de Israel, al pueblo de Israel, Él firmó o Él llevó ese contrato que matrimonial o esa que tú vas con el pueblo de Israel. ¿Dónde? En el monte Sinaí, donde el pueblo se unió, si tú le quieres llamar, en un matrimonio, donde el Padre establecía las lineaciones o los mandamientos que requerían, que eran respecto al novio, y las obligaciones que eran respecto a la novia. Vemos que también en el libro de Jeremías dice, por cuanto la casa de Israel se prostituyó entre las naciones, dice la palabra el libro de Jeremías capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, si lo leemos, nos habla referente a esto. Dice que le dio una carta de divorcio, una carta de repudio. ¿A quién? Al infiel Israel. Y esa carta de repudio era donde Yahweh se estaba, si tú le quieres, no deshaciendo, pero estaba haciendo o estaba rompiendo ese contrato donde Él ya no sería más para Israel como el novio, donde Él ya no sería, donde Israel ya no sería pueblo de Él, donde no tendría misericordia. Si tú vas al libro de Oseas, vamos rapidito al libro de Oseas. Dice Jeremías capítulo 2, vemos cómo en los tiempos antiguos Yahweh se había comprometido, y vemos lo que sucede cuando Israel se desvió de los caminos de Yahweh. Dice, vino mi palabra de Yahweh diciendo, dice, ve y pregona a los oídos de Jerusalén, y di así, dice Yahweh, dice, me acuerdo de la bondad de tu juventud, dice, de tu perseverante amor, dice, de cómo andabas en pos de mí en el desierto por tierra sin sembrar. Dice, Israel era santo para Yahweh, primicias de sus frutos, culpables eran todos los que ellos, declara Yahweh. Dice, escuchen palabra de Yahweh, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahweh, dice, qué iniquidad encontraron sus padres en mí, de modo que se alejaran de mí y anduvieran en pos de lo vano, y nada hayan logrado. No dijeron, dice, ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Pues Él nos guió por el desierto, dice, por una tierra árida, desolada, y por una tierra deshabitada, y de sombras, dice, de muerte, y una tierra por la cual no ha pasado ningún hombre, donde no ha morado ningún hijo de hombre. Entonces los traje a una tierra fértil, para que se alimentaran, dicen, con sus frutos, y lo bueno de ella, dice, pero dice, vinieron, dice, y contaminaron, dice, mi tierra, dice, construyendo mi heredad en una abominación. Los sacerdotes no dijeron, dice, ¿dónde está Yahweh? Dice, los que se ocupan de la ley, dice, no tienen conocimiento, dice, no conocieron los pastores, dice, me decepcionaron, dice, los profetas profetizaron por Baal y no siguieron lo que no siguieron lo que no aprovecha. Dice, por tanto contenderé contra ustedes, declara Yahweh. Dice, contra los hijos de sus hijos contenderé. Dice, ¿acaso las naciones cambian a sus dioses? A pesar de que no son dioses, sin embargo mi pueblo, dice, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Dice, espántense en los cielos y causa de esto, dice, estremezcanse. Dice, horrorícense, dice, en gran manera, declara Yahweh, dice, porque dos males ha incurrido mi pueblo. Dice, me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y fueron a excavar cisternas, dice, cisternas desquebrajadas que no pueden contener agua. Dice, ¿acaso Israel un esclavo, dice, o ha nacido en casa, dice? Porque sigue convertido en una presa, dice, de los leones, rugirá contra él, fuertemente rugirá su tierra, y se convertirán, dice, ruinas, dice, sus ciudades, dice, quedarán asoladas, incluso los habitantes de Memphis, dice, y de Tafnes, dice, gobernarán uno sobre otro. Dice, aquí que sucederá, dice, que ha abandonado a Yahweh tu Elohim, dice, cuando él te conducía, dice, por el camino. Dice, versículo 19, dice, reconoce pues, dice, mira cuán amargo es, dice, haberte apartado de Yahweh tu Elohim.
Dice, porque desde hace mucho tiempo rompí tu yugo, dice, corté tus coyuntas, dice, dijiste, ya no serviré a otro Dios. Y aquí dice que te perviertes, fornicas sobre toda colina alta y debajo de todo lo árbol frondoso, o sea, contra otros dioses. Dice, yo te planté como sarmiento, dice, como el simiente verdadero. Dice, ¿cómo pues te has vuelto contra mí y te has rebelado? Aunque te laves con lejía, dice, y uses jabón, dice, tus pecados te han marcado ante ti, declara Yahweh. Dice, ¿cómo pues puedes decir? Dice, no estoy contaminado. Dice, nunca he andado tras Baal. Dice, mira tu conducta en los valles. Dice, extiende, dice, lo que has hecho. Levanta tu voz, dice, y has pervertido los caminos. Dice, refrena tus pies de andar descalzos. Dice, y tu garganta de la sed. Dice, pero dijiste, dice, me he robustido. Dice, y no quiero. Dice, porque he amado a los extranjeros e iré a ellos. Dice, ¿cómo se avergüenza el ladrón? Dice, cuando lo sorprenden. Así se han avergonzado los hijos de Israel. Dice, porque dicen, dice, a un trozo de madera, dice, tú eres nuestro padre, y a una piedra, dice, tú nos diste esa luz. Pues han vuelto sus espaldas y sus rostros, dice, pero en tiempo de su adversidad, dice, levántate, auxilio y líbranos, dice, versículo 29, dice, porque contienden conmigo todos ustedes, me han decepcionado, declara Yahweh. Dice, él estimado a sus hijos, dice, inútilmente, dice, pues no aceptan corrección, como león destructor han consumido a espada a los profetas. Versículo 32, dice, si alcanza una doncella, olvida su ternura. Dice, una novia, dice, su atuendo. Dice, no obstante mi pueblo, dice, se ha olvidado de mí. Dice, por incontables días. Dice, porque dispones, dice, tus caminos otra vez en busca del deseo. Dice, pues aquí incluso el mal has aprendido, dice, en tus caminos. Dice, y dijiste, estoy limpia. Dice, eso, dice, estoy limpia. Dice, por eso irá, dice, y se apartó de mí. Dice, por cuanto dijiste, dice, no he pecado, y aquí he entrado en juicio, dice, contra ti. Y vemos cómo dice la palabra, el versículo 32, dice, ¿acaso una doncella olvida su ternura? Dice, una novia su atendo. Dice, no obstante, dice, mi pueblo, dice, se ha olvidado de mí por incontables días. ¿Qué es lo que sucedió con la casa de Israel? Aunque Yahweh se había comprometido con la casa de Israel, ¿qué fue lo que hizo la casa de Israel? Aún si tú puedes, si miras, dice que aún su pérfida hermana Judá hizo también lo mismo que Israel. Vemos que en parte Judá retornó de su cautiverio, pero la casa de Israel siguió en su exilio hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que sucedió con la casa de Israel? Dice, si un hombre, dice, se divorcia de su mujer, de su esposa, dice, y ella se va de su lado, dice, y se casa con otro hombre, dice, ¿podrá él volver con ella de nuevo? Dice, no habrá quedado esta tierra profanada, dice, con muchos pastores regresará, dice, declara Yahweh. Dice, levanta tu voz, dice, hacia los senderos. Bueno, está muy largo si sigo leyendo aquí, pero si brincamos un poquito acá, dice, miro todas tus obras, versículo 8. Dice, miro todas tus obras, dice, y puesto que la moradora de Israel, dice, ha cometido adulterio, la dejé y le di carta de divorcio. Sin embargo, su pérfida hermana Judá, dice, no ha temido temor del mismo modo, dice, ella se ha marchado, dice, y se ha ido tras la prostitución, dice, puesto que ha sido, dice, profanada la tierra con su prostitución, cometieron adulterio con piedras y con pedazos de madera. Dice, y ni siquiera después de todas estas cosas su pérfida hermana Judá regresó a México, dice, con todo su corazón, sino con la falsedad, declara Yahweh. Dice, entonces Yahweh me dijo, más justa, dice, ha sido el alma de la moradora de Israel, dice, que su pérfida hermana Judá. Dice, ve y pregona estas palabras al norte, a la casa de Israel. Recordemos que era el reino del sur y el reino del norte. Lo que era el reino del norte correspondía a lo que era la casa de Judá. Digo, el reino del sur a Judá y el reino del norte la casa de Israel. Dice, ve y declara estas palabras hacia el norte, diciendo, vuelve moradora de Israel, declara Yahweh. Dice, y no seré severo con usted, dice, porque yo soy bueno, declara Yahweh. Dice, y no retendré, dice, mi ira, dice, permanentemente. Dice, solo reconoce tus pecados. Dice, porque pecaste contra Yahweh, dice tu Elohim, dice, te extraviaste en tu conducta en pos de los extranjeros, debajo de todo árbol frondoso, dice, y no obedeciste mi voz, declara Yahweh. Dice, vuélvanse los hijos de los hijos extraviados, declara Yahweh. Dice, porque me agradé, dice, de ustedes, dice, tomé uno de ustedes, de cada uno, dice, y de cada familia, y los llevé a Sion. Entonces les pondré pastores, dice, conforme a mi corazón, dice, que apacentarán con conocimiento, dice, con entendimiento. Y acontecerá que en aquellos días, declara Yahweh, dice, que cuando fructifiquen y se multipliquen en la tierra, en la cual ellos, dice, no se dirá más el arca del pacto de Yahweh, ni subirá el corazón, dice, ni recordarán
ni visitarán, dice, ni volverán a ser. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh. Dice, todas las naciones en el nombre de Yahweh. Dice, y no irán de nuevo, dice, tras los apetitos de su malvado corazón. Dice, vemos que entonces había sucedido, Yahweh les dio carta de divorcio, carta de repudio. ¿A quién? Al infiel Israel. Se divorció de ellos. Y vemos nuevamente que en el libro de Oseas, capítulo 2, si podemos ir ahí al capítulo 2. Dice, palabra de Yahweh vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías. Dice, reyes de Judá en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Dice, cuando vino por primera vez, dice, la palabra de Yahweh a Oseas, Yahweh dijo a Oseas, dice, anda, toma para ti una mujer prostituta, engendra hijos de prostitución, dice, porque la tierra se ha prostituido en gran manera. Entonces fue y tomó a Gomer, hija de Deblaín, dice, y ella concibió y le dio luz, dice, un hijo. Dice, entonces le dijo Yahweh, dice, ponle por nombre Jezreel, porque en breve vengaré la sangre de Jezreel contra la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acontecerá que en aquel día destrozaré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió de nuevo y dio a luz a una hija, dice, y me dijo, ponle por nombre, dice, lo Ruhamá, dice, porque ya no tendré nuevamente misericordia de la casa de Israel, sino que ciertamente los capturaré. Dice, pero tendré misericordia de la casa de Judá. Dice, y los salvaré por medio de Yahweh su Elohim. Dice, no los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni con jinetes. Dice, después de destetar, dice, al Ruhamá, dice, volvió a concebir y dio luz otro hijo. Dice, y luego me dijo, ponle por nombre lo a mí. Dice, porque ustedes no son mi pueblo, dice, y yo no seré suyo. Dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, dice, la cual puede medirse y contarse, sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Elohim viviente. Entonces, dice, se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Jezreel, dice, unánimemente designarán, dice, para sí mismos un solo jefe. Está hablando de Yeshua, dice, y descenderán de la tierra, dice, ya que el día de Jezreel será grande. Dice, griten sus hermanos lo a mí, dice, sus hermanas, dice, aboguen junto a su madre, dice, aboguen por ella, dice, no es mi esposa ni yo soy esposo, dice, que arranque esa prostitución, dice, para que no le desmienten aquel día. Dice, vamos a brincar un poquito más, dice, por tanto, aquí, versículo 14, dice, por tanto, aquí dice que seduciré, la conduciré al desierto y saciaré su corazón, desde ahí entregaré sus viñas, también el valle de Acor, dice, a fin de su entendimiento sea abierto. Dice, como los días de juventud, el día en el que salió de la tierra de Egipto, dice, ahí será humillada. Sucederá en aquel día, dice, declara Yahweh, dice, que me llamarán esposo mío, y ya no más me llamarán Señor mío. Dice, entonces arrancaré de su boca el nombre de Baal, y el nombre no volverá a ser mencionado. En aquel día estableceré un pacto, dice, con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo, con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, el de la espada y la guerra, y los haré morar seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en bondad y en misericordia. En fidelidad te desposaré conmigo. Acontecerá, dice, en aquel día, declara Yahweh, dice, que hablaré a los cielos y ellos se hablarán a la tierra. Entonces la tierra hablará al trigo, al vino y al aceite, dice, y hablarán a Jezreel. Dice, yo la sembraré en la tierra, dice, y tendré misericordia, dice, el que no tuvo compasión. Dice, llamaré pueblo mío el que no era pueblo mío. Dice, y él me llamará mi Elohim, mi esposo mío. ¿Sabes qué es lo que sucedió con Israel? Les dio una carta de divorcio. El libro de Jeremías lo decreta. El profeta una asimilación de lo que sucedería con la casa de Israel. Dice, sin embargo, tendría misericordia de quién, de la casa de Judá, pero no tendría misericordia de la casa de Israel. Y le puso, ponle por nombre lo Ruhamá y lo a mí. ¿Sabes? Una significa no misericordia, lo Ruhamá significa no misericordia, no compasión. Lo a mí significa no pueblo. Y la palabra Jezreel significa esparcir o recoger. En otras palabras, el mismo Elohim que los dispersó, dice, porque grande será el día de Jezreel. El mismo Elohim que los esparció entre todas las naciones, entre todas las tierras, dice que sería el mismo Elohim que los recogería nuevamente en su propia tierra. Si tú y yo vemos qué significado tiene esto para nosotros. Sabes, el morar dentro de Sucot, dentro de tabernáculos, para nosotros significa el tiempo de las bodas del Cordero, donde aquel dice la palabra, donde aquel día será grande, donde dice la misma palabra que es conocido como un tiempo
de gran cosecha y un tiempo de gran regocijo. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes? La parábola de las 10 vírgenes cuando nos habla. 10 vírgenes, dice la palabra, que fueron sensatas y 10 vírgenes fueron insensatas. 10 vírgenes prepararon sus lámparas ¿con qué? Con aceite y estuvieron preparados. ¿Qué significa ese aceite y esa lámpara? ¿Sabes? Ese aceite y esa lámpara, dice la palabra, dice en el libro de los Salmos, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué significa ese aceite en nuestras lámparas? Significa el tiempo que tú y yo pasamos o meditamos escudriñando la palabra de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? El tiempo que tú y yo nos alimentamos de esa palabra. Porque no era solamente el pedir el aceite. ¿Qué es lo que le dijeron? Dice: no tenemos suficiente lámparas nosotros. Dice: vayan y compren lámpara, dice, aceite para ustedes mismos. ¿Sabes? El tiempo que tú y yo invertimos, el estudiar y el escudriñar su palabra, es como si estuviéramos trayendo aceite, ese aceite a nuestras vidas, para que ese fuego se mantenga encendido hasta el día en el cual nuestro Adón Yeshua venga sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Que el tiempo que tú y yo meditamos y escudriñamos en esa palabra, voltea con la persona que está a tu lado y dile: no es en vano. Sabes, mucha gente dice: ¿por qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que escudriñar? Porque dice la palabra, dice, escudriñar las escrituras, dice, porque en ellas, dice, está la vida eterna. Cuando tú y yo echamos mano a esta palabra, sabemos cómo conducir nuestras vidas, cómo dirigir nuestras vidas, cómo encaminar nuestras vidas, cómo mantenernos en fidelidad delante de nuestro novio, de nuestro Adón, el cual dijo en Juan capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, dice, iré y prepararé lugar para ustedes, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Pero sabes, el novio se fue a preparar un lugar. El novio no está, el novio, di conmigo, está ausente. La novia está en la espera de la venida del novio. Pero estamos teniendo aceite en nuestras lámparas, o no estamos teniendo ese aceite en nuestras lámparas. Estamos teniendo esa comunión, esa relación con Él. ¿Sabes? Porque mientras el novio no está, ¿qué es lo que sucedió con el fiel Israel? Aunque Yahweh había hecho un pacto con ellos, dice la palabra, dice que la novia o la casa de Israel, aún Judá, fue infiel delante de ¿quién? De Yahweh. Se prostituyó entre todas las naciones, hizo ídolos, lo que no debería de ser. Y aún cuando entraron en la tierra que Yahweh les había dado, dice, se olvidaron de Yahweh Elohim y hicieron lo que no era bueno delante de los ojos de Yahweh. ¿Sabe? Dice la palabra, dice que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde él pondría sus leyes, sus mandamientos, donde dentro de nuestros corazones. Por medio del novio, por medio de Yeshua, Él vino y pagó ese precio para que aquellos que estábamos perdidos, separados de Elohim, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Efesios dice, por tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre, estábamos perdidos, pero por medio del derramamiento de Yeshua, Él nos reconcilió ¿con quién? Con nuestro Padre. Dice, por tanto, reconciliar los unos con los otros. Dice, y nos ha dado un ministerio de reconciliación. Por tanto, reconciliar los unos con los otros. Y tenemos si tú quieres, ese llamado de reconciliarnos. Y por medio de la sangre de Yeshua fuimos reconciliados ¿con quién? Con Él. Para que ahora por medio de la sangre de Yeshua, a nosotros que un día se nos dijo, a esa casa de Israel perdida entre las naciones, donde se les dijo que no eran pueblo de Elohim y que no tendrían la misericordia de Él y que no eran pueblo de Él. En ese mismo lugar, dice Oseas, que se les dijo que no eran pueblo y que no tenían misericordia. En ese mismo lugar se les diría que eran pueblo y ahora eran pueblo escogido por quien. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. Vamos al versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido. Dice, primeramente podemos para quién está hablando esta palabra. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua, dice, a los escogidos, dice, peregrinos, a los dispersos. Dice, por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, dice que fueron escogidos por el previo conocimiento de Elohim Padre, mediante la santificación del Espíritu, dice, para que sean obedientes, dice, y para que sean rociados con la sangre de Yeshua, dice, gracia y paz les sean multiplicados. Pero dice la palabra, dice, el saludo del apóstol, dice, a los escogidos, peregrinos, dice,
y a los dispersos de Ponto, Galacia, dice algo otros de los, algo otras traducciones dicen un poco diferente, dice a los expatriados. ¿Sabes qué significa expatriado? O aquellos que son a los dispersos. ¿Quiénes fueron dispersos entre las naciones? ¿A quién se les conocen como los dispersos de Israel? A toda la casa de Israel o a toda la casa de Israel. Esos son los dispersos de Israel, si tú le quieres llamar. ¿Qué era el otro término, expatriado? Expatriado significa uno que pertenece a un lugar, a una nación, pero que está fuera de ¿dónde? De ella. Ese significa una persona que ha sido expatriada, que ha sido sacada de su propio lugar de identidad, si tú le quieres llamar. ¿Quiénes fuimos sacados de ese lugar de identidad? ¿Quiénes eran pueblo y dejaron de ser pueblo? Todos nosotros, que veníamos perdidos entre todas las naciones. Isaías capítulo 9. Hay una profecía, dice, y en aquel día, dice, el pueblo que estaba sentado en luz y en tinieblas, dice, la gran luz resplandeció sobre ellos, dice, y dice, vamos a ver. Dice, la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, dice, se dieron prisa, dice, y el poderoso dominio, dice del mar, dice, el pueblo dice, el pueblo que caminaba en tinieblas, dice, vio la gran luz, dice, los que moraban en sombra, dice, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice, la luz resplandeció a ellos, dice. ¿Para quiénes se refieren? ¿Quiénes moraban en esa luz de sombra? Dice, la tierra de Naftalí, la tierra de Zabulón. Dice la palabra que cuando Yeshua vino a pregonar el mensaje, dice, al otro lado del Jordán se encontraba la tierra de Neftalí, la tierra de Zabulón. Dice, aquellos que escucharon el mensaje a Mateo capítulo 4, si no me equivoco, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 5. Dice, a ellos vino a pregonar el mensaje los que se encontraban en una sombra de muerte y de tinieblas. Dice la palabra que la luz resplandeció a ellos. ¿Para quién vino y resplandeció? Y Yeshua dijo, porque no he venido a buscar lo que se había perdido, sino las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. ¿A quiénes vino a buscar? Todos nosotros los que nos habíamos perdido. Y la palabra en 1 de Pedro capítulo 9 dice que en el mismo lugar que se les dijo que no habían sido pueblo y que no tenían misericordia, dice, en ese mismo lugar se les daría que ahora eran pueblo y son misericordia. Dice la palabra en Oseas capítulo 2, donde leíamos. Y ahora por medio del sacrificio, Pedro o el apóstol Pedro está hablando a aquellos que habían sido expatriados, aquellos que eran parte de ese pueblo, que estaban siendo recogidos. Dice, pero ustedes son linaje escogido, dice, para que sirvan como sacerdotes, dice, para reino, pueblo santo, congregación redimida, dice, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó al reino de su luz admirable. Dice, los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, dice, pero ahora, dice, son pueblo de Elohim, y no había misericordia para ustedes, dice, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes la misericordia. ¿Sobre quién fue derramada esa gracia y esa misericordia? Sobre nuestras vidas. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua, en el cual dice la palabra, en el cual tú y yo esperamos al novio. ¿Quién es el novio? Yeshua. Y nosotros somos la novia. Y sabes, una de las cosas que sucedía es que el novio iba y preparaba lugar para su novia o para su esposa. Y una vez que preparaba y encontraba lugar para ella, volvía y regresaba ¿por quién? Por su novia. Pero sabes, en ese tiempo había un tiempo de espera, si tú le quieres llamar, o un periodo de tiempo, vamos a llamarle un periodo de tiempo donde el novio iba a preparar lugar ¿para quién? Para su novia. Y la novia quedaba a la espera del novio. Si nosotros somos la novia, ¿cómo nos estamos conduciendo? Dice la palabra, dice que Él vendrá por una asamblea o por una iglesia sin mancha y que sin arruga, el cual representa que todo el cuerpo de creyentes. Nosotros, ¿sabes? Sukkot es considerada como ese tiempo en el que el Mesías o las bodas del Cordero, donde esas bodas del Cordero seremos invitados o convidados. Pero ¿cómo están nuestras vidas delante del Padre? ¿Cómo estamos caminando? ¿Sabes? Sukkot, este tiempo de Sukkot significa un tiempo de alegría, de regocijo. Pero también la última gran festividad, Shemini Atzeret, significa un tiempo donde hace alusión al tiempo de nuestra eternidad. ¿Con quién? Con nuestro amado. Dice la palabra, creo que es 1 de Pedro, dice, hermanos, no quiero que ignoren, dice que un día para Elohim es como 1000 años.
donde Él vendrá, donde Él reinará, donde estaremos en la eternidad juntamente con Él. Pero mientras ese tiempo llega, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo, si nosotros somos la novia? Dice la palabra de la parábola, dice que 5 fueron sensatas y 5 no lo fueron. Dice, por tanto, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Si tú y yo estamos esperando ese tiempo y esa venida, ¿sabes? Era un tiempo de alegría, de tanto regocijo. Sukkot, tabernáculo, se le conoce no solamente como el tiempo de una gran celebración, como tiempo de regocijo, pero era un tiempo de recolección, donde había una gran cosecha. Dice la palabra, dice, grande será el día de Jezreel, que el mismo Elohim que los dispersó, será el mismo Elohim que los recogerá entre de todas las naciones. Muchos de nosotros hemos venido a ese recogimiento o hemos sido recogidos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos damos gracias al Padre? Porque ha venido ese, ¿sabes a qué me refiero con ese recogimiento? Habrá un día muy grande, pero parte de ese recogimiento ha empezado con nuestras vidas, de muchos de nosotros que hemos venido a los pies de Él y que hemos entendido lo que es, si tú le quieres, esta palabra, y entendemos que como pueblo, como la novia de Él, nos corresponden las festividades, los días festivos, las festividades, los días santos, los días Kadosh, si tú le quieres llamar, el Shabbat, el día de reposo. Todo lo que está escrito en la palabra nos corresponde ¿a quién? A nosotros, porque somos parte de su pueblo, somos parte de Él. ¿Sabes? Esta palabra de Sukkot, hay en 3 ocasiones donde se le denomina a Sukkot como tiempo de alegría, tiempo de regocijo, un tiempo de gran alegría. ¿Para quién era ese tiempo de gran alegría? Para todos y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en ¿quién? En el Mesías. Vamos a leer Levítico capítulo 23, versículo 40. Y estamos y entendemos que es parte de Shemini Atzeret, ¿sabes? Se conoce como Shemini Atzeret, otros también conocen como el día de Simchat Torah o el regocijo por lo que es la Torah, ¿sabes? Algo simbólico de lo que es el tiempo del milenio. El tiempo del milenio es un tiempo de 1000 años, recordemos, al final del milenio. Por eso Sukkot es un tiempo de alegría. Y entendemos que no solamente es un tiempo de alegría, de regocijo, pero era un tiempo en el que aún dentro de esta celebración de Sukkot, de tabernáculos, era un tiempo en el que se derramaban aguas o aguas de libaciones del estanque de Siloé. La palabra libaciones significa lo que eran como derramar aguas, lo que eran parte, lo que eran los sacrificios, lo que se hacían. Era un tiempo de alegría, ¿sabes? Era un tiempo donde se encendían, o se le conoce, a un Flavio Josefo reconoce que este tiempo de Sukkot, de tabernáculos, era un tiempo de tanta alegría, de tanta dicha, y que no había experimentado ese tiempo de Sukkot, ese tiempo de libaciones, no había conocido el verdadero regocijo, la verdadera felicidad. Tanto así pueden sonar esas palabras, o de tanta magnitud, que declaraban las personas. Aún tú lo puedes encontrar en muchos estudios, hasta lo que es también conocido como en el Talmud, y no voy a entrar en ello, pero en el Talmud y aún Flavio y Josefo declaraban entre los escritos que no había experimentado la festividad de Sukkot, no había experimentado el tiempo de verdadero regocijo. O sea, eran palabras muy grandes, si tú quieres, los que utilizaban, tanto Flavio y Josefo, que era un historiador. Pero tú puedes imaginarte cuando viene, ¿cuántos aquí han sido padres o son padres? Amén. Los que no lo son, un día lo serán. Amén. Y sabes, cuando viene un niño, llega un niño, o tal vez cuando es el primero, hay tanta alegría. Y hay alegría, y hay gozo, o diferentes situaciones que pueden venir, que tú puedes considerarlo como un tiempo de mucha alegría o de mucho regocijo. Y por mucha alegría y por mucho regocijo que tú lo puedas experimentar, ellos decían que no había experimentado las aguas de libación, porque era un tiempo donde se encendían en cada de las esquinas, en la celebridad de Sukkot de tabernáculo, dentro de los escalones, se encendían las lámparas, y en medio de esas lámparas había tanta luz. Y era un tiempo de libación en el 8º día, que se le conoce después de Shemini Atzeret, o el gran 8º día. Y sabes, se encendían para que toda la gente estaba expectante, si tú le quieres llamar, por las cosas que podían suceder, por las cosas que podían pasar. Y mucho de esto
Cuando tú miras parte de ello, dice la palabra que Yeshua se paró en ese último gran día y dice, quien tenga sed, dice, venga, beba de mí, dice, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7. Vamos a Juan capítulo 7. Hermanos, antes de ser despedidos, llevaré jeja Yahweh beish bereja, yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.